Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa bilingüe de Impact 365. I'm Tiara Fair, your Impact 365 series host. Impact 365 is a production of United Way of Delaware in partnership with DETV. In this ongoing series, we talk about how United Way of Delaware and its partners are making a positive impact across our state. We talk about what's working well, and we look at how to make things better. Today on Impact 365, we'll explore the contributions and concerns of Delaware's Hispanic community. And here's a programming note. We'll be speaking in both English and Spanish. So if you're not bilingual, today's show is a great opportunity to brush up on your language skills. More than 83,000 Delawareans, or about 10% of the state, is Hispanic. And Spanish speakers are the fastest growing segment of Delaware's overall population. But as big as it is, Delaware's Hispanic community is itself a diverse community with concerns that reflect a wide range of issues, some of which we'll touch on in today's episode. We have some great guests today who will help us better understand the Delaware Hispanic community. But to get us started, I'm turning over the host microphone to Wanda Barrett, Manager of Community Engagement of United Way of Delaware. Wanda will share her hosting duties with Damari Todman. She is a coach with United Way of Delaware's Stand By Me program. Take it away, Wanda. Hola Tiara y hola a todos. Estoy encantada de estar aquí en Impact 365 el día de hoy para desatar algunos de los problemas que afectan la comunidad hispana de Delaware. Como usted dijo en su introducción, Tiara, la comunidad hispana en el primer estado está grande y sigue creciendo. Pero ese gran número subestima la diversidad de la comunidad hispana. Algunos de los más de 83,000 hispanos en Delaware son hijos de familias que han vivido aquí durante generaciones, pero otros son inmigrantes recientes de varios países centroamericanos donde las oportunidades económicas son escasas. La mayoría de los latinos en el área de Wilmington y Delaware son ascendentes de mexicanos o puertorriqueños, mientras que muchos de los latinos en América Central viven en las comunidades rurales de Delaware, donde el acceso de servicio es limitado. Entraremos en detalle con este tema en un momento, pero primero déjeme presentarle a mi confitriona Damari Todman. Gracias, Wanda. Como usted dijo, la comunidad latina de Delaware se extiende por todo el estado de comunidades urbanas y rurales, pero donde quiera que estemos, los latinos estamos dando forma a la política, la economía y la cultura de Delaware. Y a medida que nuestros números crezcan, esta influencia a su vez continuará creciendo. Estoy feliz de que Impact 365 esté destacando esta tendencia. Antes de conocer a nuestros invitados de hoy, veamos este corto video que se enfoca en solo algunos miembros de la comunidad hispana. Yo escuché de Latinos Unidos de mi familia. Mi madrastra trabaja con el Centro Latino y el Centro Latino y Latinos Unidos siempre están trabajando juntos. Y ella me contó sobre Latinos Unidos y el mensaje que ellos tienen y de verdad que me gustó mucho lo que ellos hacían. Entonces empecé a trabajar con ellos y empezamos hablando con nuestra comunidad sobre el coronavirus por Zoom. Y después ahora estoy trabajando en un programa que ayuda a la comunidad dándoles recursos a donde pueden ir a vacunarse, responder sus dudas sobre el coronavirus y las vacunas y todo eso. Y hemos tenido un gran éxito con ese programa. En el Centro Latino nosotros contamos con un Early Development Center en el cual le enseñamos a los niños todas las habilidades para que ellos puedan después crecer futuramente, puedan estar en el colegio, después acceder a la universidad y a buenos trabajos, pero siempre desde un comienzo en edad temprana. Y Latinos Unidos siempre nos ha apoyado con libros, con la lectura, fomentando siempre la lectura en ello, que es la herramienta principal para triunfar.
Tengo 7 años de vivir en Delaware. Soy originaria de El Salvador. Vine a Estados Unidos principalmente por la inseguridad que se vive en mi país, la falta de empleo y la violencia. Mis expectativas pues es dar un mejor futuro a mis hijos y a mi familia también. En el área de salud, con programas tal vez más accesibles económicamente hablando, campañas de salud podría ser, y también si pudieran abrir más lugares donde pudiéramos los adultos tener acceso a clases de inglés gratuitas. La desinformación, tal vez el no conocer todos los programas que hay, y el idioma es muy importante aprenderlo, ya que es necesario para conseguir un buen trabajo, pero también tenemos dificultades porque no tenemos el tiempo necesario para poder aprenderlo. El apoyarnos como latinos es importante porque necesitamos que todos conozcamos información para nuestro beneficio, porque hay muchas veces me ha pasado que he ayudado a compañeros de trabajo porque no tienen conocimientos en cómo pagar un ticket, cómo acceder a una licencia, y les he ayudado, y eso yo siento que es necesario, el apoyo entre nuestros hermanos latinos. Vinimos a este país hace 6 años y tenía 5 cuando veníamos en el camino. Caminamos en montañas, pasamos ríos en botes, estuvimos como en una cárcel, nos separamos de nuestro papá y llorábamos mucho. Estuvimos en 2 cárceles diferentes. La primera era bien feo, que nos tenían encerrados con un montón de niños, y en la segunda hacía bastante frío y nos tuvimos que cubrir con una cobija de aluminio, y aún nos tenían ahí separados de nuestro padre. Me siento bien de poder ayudar a mis papás a traducir en llamadas y con otras personas que ellos no saben bien el inglés, y asumí esta responsabilidad cuando entendí el idioma bien. Hay que tener más personas bilingües en las escuelas que nos ayuden, especialmente a los que recién han llegado al país, porque es muy difícil entender el idioma. Que los latinos se ayuden entre sí, especialmente a los que recién han llegado, para enseñarles las palabras y esas cosas que hay que hacer en la escuela, cosas así. Wow, Damaris, qué impresionante el video, ¿verdad? Como muchas familias pasan por esa trayectoria para llegar aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? La situación de la familia Vázquez es solo una de cientos, tal vez incluso miles de historias de familias hispanas en todo Delaware. ¿A quién tenemos hoy que nos pueda hablar más profundamente sobre el tema? Pues hoy nos acompaña Pedro Viera, miembro de la Comisión Hispana de Delaware. La comisión trabaja para crear conciencia sobre los problemas que afectan a la comunidad hispana y también recomienda soluciones a esos problemas. También tenemos a la doctora Jennifer Fuqua, directora ejecutiva de La Esperanza, la colectiva, con sede en Georgetown. Recientemente, La Esperanza y la colectiva formaron una sola agencia para abordar los problemas que enfrenta la comunidad latina en el sur de Delaware. Y representando a Latinos Unidos, el grupo de UWDE of Delaware para Latinos, tenemos a la copresidenta Elizabeth Díaz de Chemours. Conversaremos con cada uno de nuestros invitados, pero quiero abrir nuestra discusión con Pedro y Jennifer. Bienvenidos. Gracias. Pedro, voy a comenzar con usted. ¿Okay? Muchas personas piensan que la reforma migratoria es el problema número 1 de la comunidad hispana. Y aunque la reforma migratoria se encuentra en las principales preocupaciones de la comunidad, hay investigaciones que indican que los hispanos consideran que la educación, el trabajo y la atención médica son realmente problemas bien importantes que tiene la comunidad hispana. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Y cuáles son algunas de las formas en que Delaware puede mejorar la situación educativa y laboral de la comunidad hispana? No, pues primeramente quiero darle las gracias a la señora Wanda, a UWDE, a Latinos Unidos por tenernos aquí hoy en parte del programa. Segundamente a Delaware TV por tener el programa disponible para todos nosotros, el señor Ivan Thomas y el equipo de él. Y pues nosotros pues siempre
estamos preocupados para la comunidad entera de Delaware, pero también inclusivo a los latinos, los hispanos, aprendiendo el idioma. Yo creo que es algo que sí tenemos que, la colectiva tenemos que trabajar juntos para asegurarnos que tenemos como aprendimos por parte de los videos que vimos, y la familia, la historia de ellos, que mantener nuestro idioma, pero aprender el inglés. Y eso es algo que yo creo que va a ser la diferencia en el futuro nuestro aquí en Delaware. Muchas gracias, Pedro. Muy correcto, bien interesante, Pedro, el incluir los idiomas, cómo podemos aprender más de la cultura de Estados Unidos, pero sin dejar de ser nosotros. Correcto. Y así podemos unidos llegar a las metas que nos forjamos para llegar a este país, ¿verdad? Primeramente, pero sí tenemos otras preguntas y vamos a tomar todos los otros temas a la misma vez. Sí, sí, Así sí. es. Yo voy a continuar. I'm going to continue with Jennifer Fuqua from La Esperanza. Thank you for being with us here today, Jennifer. It's an honor to have you with us. Thank you, Wanda. I have a question. It's very interesting, right? How are recent Latino immigrants, especially those in Sussex County, Sussex County's in the house, right? Faring successfully and are much, how can I say this? Explain to us how their finance and getting a job, and how are they doing with the barriers of the language. Talk to us a little bit about that, please. Okay. Well, first, again, I would like to echo what Pedro said. Thank you, Wanda. Thank you, Delaware TV. Thank you, Tiara, for inviting me to come up from Sussex County to Wilmington so I could be with you today and talk to you about what's going on in Sussex County. I think that because it's a more rural county, we have different issues down there. I think that there are fewer jobs, and so that's sort of part of the story for everyone, but it's also a part of the story for immigrants coming to Sussex County. And I think that, you know, the population has exploded. It includes folks from all different countries in Central America. And when you come from a different country, you have different issues, right? So not everybody has the same issues. And in particular, when it comes to immigration status, depending on where you come from and how you got here has a lot to do with what you can do here. And so I think that it's been, you know, I think that the story of the Vasquez family, you know, really resonates because that's the story of so many families. People come, they have mixed status, they have fears about, you know, what they can do and what they don't know about what they can do. But I will tell you this, that the families that I know are industrious, they work a lot for their family because it's about family and faith. They want a better life for their family, that's why they came here. And for most, they are finding that they do have a better life, but they also face discrimination when they get here. And, you know, obviously the barriers when it comes to language. And so people really want to learn the language, but also if you can sort of live in an insular community where you can speak Spanish to each other, I think sometimes people find that they don't need to. And so it really depends. Because it also has to do with how the receiving society sort of has expectations, right, of what people will do. So, you know, I think that's just part of the story, but, you know, I think that people are some struggling, and I think COVID really brought that to light. Right. So that when you're close to the edge of the safety net, you know, you can't access some of the things that citizens access, and I think that that really sort of came out during the pandemic. Right, interesting, Damaris, how, como Jennifer le está explicando la situación en Sussex County, cómo la esperanza, la colectiva ayuda a los inmigrantes a aclimarse al área, tratar de entenderlos, entiende que su problema mayor es el lenguaje y la adaptación y el conocimiento de saber los recursos que están a su disposición para poder triunfar en este país, ¿verdad? Y ella que es la directora ejecutiva
de la Esperanza se encarga de esa área de Sussex County y nos está explicando, wow, tremenda labor, y como ellos, las diferentes necesidades que tiene cada individuo, porque somos muchos países que componen los latinos, ¿verdad? Aquí en Delaware. Es muy interesante. Thank you so much, Jennifer. It's been so educational to understand what you do and what La Esperanza does, and even what we all do for the Hispanic community, be it United Way, be it the Delaware Hispanic Commission, and be it La Esperanza La Colectiva. We all are in the same, what we say, the same page to address those needs that our community have. And what are the barriers, right? We're talking about the language, we're talking about this and that, but we are here to address them. Thank you so much, Jennifer. I appreciate you being with us today. Gracias, Pedrito, por estar con nosotros. Definitivamente. Y sí, para partir, porque yo sé que el programa es un poquito corto y vamos a tener otros programas, pero definitivamente la salud mental, la salud física, la salud financiera. Esos son los tres tópicos que tenemos, que son muy importantes, pero lo más importante es tener el corazón de voluntario. Y eso sí es algo que no podemos pensar en solamente uno mismo, tenemos que dar el corazón nuestro a todos y así vamos a tener la diferencia. Es el único punto que quería hacer. Así es, Pedro, gracias. Sí, como podemos dar para atrás a nuestros hermanos en la comunidad hispana. O sea, cómo podemos ayudarlos a que tengan lo que necesitan, porque ya nosotros hemos pasado por esa experiencia, estamos en un nivel que podemos ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Y abrazarlos y entonces, pues, unidos todo se puede. Adelante. Así es. Sí. Regresamos en unos minutos para continuar con nuestra discusión, pero primero veamos un breve mensaje. En tiempos de oscuridad, no podemos ver la ayuda que nos rodea. Cuando no sepas a dónde ir, deja que el 211 sea la luz que te guía. Para ayuda alimentaria, médica y otros recursos, 211, ¿cómo puedo ayudarte? llama al 211 o visita 211.org. 211. Conéctate. Consigue ayuda. Latinos Unidos is a group of like-minded community stakeholders who work to improve the quality of life for Hispanic families and children in Delaware. Our work aligns with United Way of Delaware's focus areas, which include early education, college and career readiness, financial stability for families, and racial equity and social justice. Latinos Unidos builds strong partnerships in the community and is an excellent platform for any Latino looking to give, advocate, or volunteer, because together we are stronger united. To learn more about Latinos Unidos, visit uwde.org/Latinos Unidos. When it comes to Latinos Unidos, the movement is you. Bienvenidos todos nuevamente. Ahora discutiremos con Elizabeth Díaz de Latinos Unidos de United Way of Delaware acerca de cómo se están manejando los temas que conciernen a la comunidad hispana en Delaware. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, Wanda. Te quiero hacer la primera pregunta, Elizabeth, de cómo Latinos Unidos está dirigiendo las necesidades en la comunidad de Delaware. Ok, en Latinos Unidos estamos enfocando en la comunidad, nuestra comunidad, ¿verdad? We have so many different programs geared toward our community in so many different stages of life. We have our pillars that align well with the United Way of Delaware. We're focused on our children reading at grade level, which is especially difficult for children of immigrants, children whose parents might not be have English as a first language or might not speak English at all. So that is a huge focus for us. College and career readiness, again, those same children who are having trouble reading at grade level eventually might run into a lot of those same issues when wanting to pursue higher education or just wanting to decide what they want to do with their lives. And then the next step being financial security and financial wellness. So we really are trying to focus on those areas and those pillars through a lot of different programs. We have
programa Ángeles de la Lectura, and our volunteers read to children in both English and Spanish. So it's really helping those kids focus on reading at grade level. We try to be involved in career days, speaking to children who maybe don't know what possibilities they could even pursue as careers, presenting various success stories within the Latino community. This is what my struggle was, this is how I overcame that and was able to pursue this career, to really inspire and show what is possible to children who might not even realize that that's an opportunity for them. We are focusing, we have programs like this, like Impact 365, where we can communicate with the Hispanic community in English and in Español también. So we're really trying to reach out into our community and inform. Most recently, the COVID-19 pandemic really hit our Hispanic community hard in Delaware, especially in the southern part of the state. And there was a lot of misinformation, a lot of information not available in Spanish. And a great thing that you, Wanda, led right around the height of COVID and when there were a lot of questions about the vaccine, you organized an information session that people could call in via Zoom and talk to doctors in Spanish, have their questions answered, dispel any myths or rumors, get the information that they needed to be informed. So all of that to really reach the community and present information, and partnering with so many other organizations. It's not just Latinos Unidos. We have the LACC, we have Aspira of Delaware. We are working with other organizations to educate, to inform, and to raise up the Latino community in Delaware. Very good. Good team, very active, huh? Yes. Like you said, nosotros tuvimos un momento donde tuvimos que analizar, como Latinos Unidos, pues soy la líder del grupo, tuvimos que analizar y canalizar las necesidades en cuanto a COVID nos referimos, y tuvimos que inmediatamente actuar, activar la comunidad haciendo mascarillas, buscando clínicas para hacer los exámenes, después vino la vacuna, tuvimos que de una manera todos juntos, ¿verdad? Organizar una unidad que nos pudiéramos ser efectivos, ¿verdad? Latinos Unidos ahí al fuerte siempre, al mano con todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? El trabajo que hacemos. Excelente, de verdad que la labor es grande, todavía nos toca mucho que hacer, pero verdaderamente que yo estoy bien orgullosa de pertenecer a este grupo, bien orgullosa. Elizabeth, te quiero hacer otra pregunta. ¿Sí? Si tuvieras que mirar 10 años hacia el futuro, ¿cuál es tu pronóstico sobre el progreso que habrá logrado la comunidad hispana en Delaware? Okay. Estoy emocionada por el futuro, porque with the programs that we have in place, with the stories that we've heard today, we are progressing forward, and I can only imagine that there's a lot of work to be done between now and 10 years from now, but we have great teams working towards that. I hope to see a lot of the issues that we've discussed in this program be addressed more seriously, legislation passed to make it easier for people to immigrate here, to have more comprehension around what it takes to immigrate, to become a citizen if that's the path that they want to take. I hope that we will have a lot of reform around education and understanding those future steps and reform there, and more access. I think number one, access. And I hope that as we keep progressing, that's the future that we're going to see, that a better place for Latinos, a better place for minorities across the board, and I'm excited to see how we in Delaware can be a part of that. Ok, perfecto. Hablando de la educación, sabemos que la educación es clave para construir la riqueza de nuestra generación, pero también nuestros niños hispanos, muchos de ellos están en algunas escuelas que tienen muy escasos recursos. ¿Qué entiendes que se puede hacer para abordar esta inequidad y cómo puede la comunidad hispana avanzar en esta agenda? Sí, claro. It's a vicious cycle, right? We have minorities making up some of the largest percentages of underprivileged areas, and those
are also linked to the schools that are under-resourced and are stretched thin already. En mi opinión, la respuesta is reform. That's number one. But it takes a while to get there. We can only, see what changes we want made from a political level. Use your voting power to see what changes you want made, and at a legislative level. But within the Latino community, we really have the power to take a stand and be involved. There are so many wonderful organizations, Latinos Unidos included, but so many other ones in Delaware that if you can become a volunteer. Right. These systems, these schools are so overwhelmed right now, and you are dealing with students who, if they're struggling, their parents might not be able to help them. Their counterparts at more affluent communities, English is likely a first language. If not, they're fluent in it. They can help with their homework. They have, college alma maters that they can help prepare them for. And a lot of underprivileged school districts that have large minority Latino populations don't necessarily have that. So they have to work twice as hard to get the same opportunities that are given to students in more affluent areas. So if, you have a child in a more affluent school, but you know of other organizations that you can help, or even not, just can you volunteer somewhere? Is there a school that's looking for volunteers for an event? Can you take part in that? Can you volunteer in an organization that's doing a mentorship program? I know there's a mentorship program going on right now with Aspira of Delaware, working with Latino youth. Talking at career fairs, like we talked about before, Latinos Unidos does those types of things. What are opportunities that you can help inspire a student, help them with college and career readiness, and Ángeles de la Lectura as well. Like that's an opportunity. Right now we're still doing them through Zoom. Yes. So you can record a video of you reading in English or Spanish, and that will go so far to not only help a child with their reading, but know that there are people out there that care. And I think that's one of the biggest roadblocks right now, is not seeing a lot of people that care about them in that situation, and hopefully we can change that. Right. Well, Elizabeth, thank you so much for being here today, and I just want you to, in one sentence if you can, sure. Right? Because we do so many things with Latinos Unidos, right? How can you advocate for Latinos Unidos, the voice of advocating for it? Well, how can people join Latinos Unidos? What would you say in one sentence to join us in this great affinity group that we have for United Way? We have a website. You can go to the United Way of Delaware, and there is a link to Latinos Unidos, which highlights a lot of the ways that we impact our mission statement, our pillars, and there are links there to the various volunteer opportunities and contacts. Wanda's information is there, Damari, myself. Our information is there for you to reach out and see how you can work with us, but we also have some links available there too. Así es. Ha sido una discusión muy interesante, mucha información. Verdaderamente que estamos avanzando, todavía tenemos mucho que hacer, pero con líderes como estos tenemos la seguridad de que vamos a poder salir adelante y vamos a tener mucho éxito en nuestra comunidad hispana. Desde Georgetown a Wilmington, conquistamos el estado completo, ¿verdad? Así es. Mucho progreso y muchísimas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Y gracias a todos ustedes que nos tuvieron en este día, en este programa hecho para ustedes, nuestros bilingües y la comunidad hispana. Muchísimas gracias. Gracias. Thanks, Wanda, and thank you to Zamari and all of our guests. That's a wrap for today's edition of Impact 365. If you haven't seen our earlier episodes, be sure to check out the streaming file for recent shows about how United Way of Delaware's Stand By Me program is helping thousands of Delawareans find their financial footing, how Get Delaware Reading Initiative is helping a generation of Delaware children learn how to read on grade level, and how the Delaware Racial Justice Collaborative is knocking down systemic racism in our state.
I'm Tiara Fair, and this has been Impact 365, television with a positive impact, brought to you by United Way of Delaware in partnership with DETV.